buenos días. Los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenos días, les saluda Iris Puch. Sean todos bienvenidos y el día de hoy nuevamente pues tenemos esa inmensa suerte que Dios nos lo ha mandado nuevamente al Padre Ramar y al señor Severiano Vizcarra. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y compartir ese espacio. Ay, no, gracias a ustedes. Y pues el día de hoy vamos a tratar el tema. ¿Cómo se llama el tema? El pecado. El pecado, sobre el ¿verdad? pecado. Ajá. Sí. Sí. Y Severiano Vizcarra nos va a hablar al respecto y va a ser la voz sonante de acá. Para nuestra comunidad. ¿Verdad? Le Así es. agradecemos por adelantado, Esperando le en Dios agradecemos. que estas palabras fluyan en sus mentes y en sus corazones, pero a la vez también mejorando cada día más cerca de Dios y de María Santísima. Amén. 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 Para empezar a hablar sobre el pecado, necesitamos irnos hasta el principio de Adán y Eva, El original. el pecado original. De origen. ¿Verdad? Y el Padre Eterno, en su misericordia y en su providencia divina, ¿cómo cuidaría a Adán y Eva? Pues Él los había creado. Los cuidaba con un amor tan inmenso que ellos, pensándolo bien, deberían de haber ellos reflexionado antes de desobedecer a su Creador. Pero la soberbia tomó a Eva por sorpresa y a la hora de la prueba no pudieron soportar y cometieron dos pecados. Primero, desobediencia y soberbia. ¿Me permite, Severiano? Sí, padre. No hay que olvidar el trabajo del cuernudo. Sí. Él fue el autor de que Eva cayera en la prohibición de no comer del árbol. Se le antojó la manzana porque el diablo no paró de soplarle al oído. Sí. Cómela, que está buena. Porque si la vas a comes ser vas a Dios. ser como Dios. Vas Por a eso ser nos ha como prohibido Yahvé que no comas. Esa es pues la soberbia que le dictó Eva, come, ¿verdad? Y Eva induce a Adán, por supuesto, pues será la pareja unida por Dios, y se dieron cuenta automáticamente el sufrimiento que pasaron al haber sido arrojados del paraíso. Oh, sí. Entonces vienen los hijos de Adán y Eva, que es Caín y Abel, y todos sabemos lo que pasó con Caín y Abel. Caín mata a Abel, y ahí viene el pecado de envidia, Fratricidio. fratricidio, envidia, odio y venganza, que ya son 5 pecados. De verdad. Soberbia, desobediencia, envidia, odio y venganza. Y esos pecados han venido atormentando a la humanidad entera desde entonces. Y ahora en este nuevo milenio, en este tercer milenio, todos estamos viviendo conforme a los designios de Dios. Me refiero a la nueva tecnología moderna que hay. Dios en su providencia divina va Él guiando al hombre, también proporcionándole los medios necesarios para su comunicación, para su subsistencia, pero con esos mismos elementos que el hombre se sirve, que Dios le dio, estamos ofendiendo tanto a Dios, que es una ofensa que el Padre Creador, mirando ya desde un principio como Creador, los años venideros en los que estamos y los que vendrán en un futuro. Por eso a su Hijo Santísimo lo envía a la tierra,
lo hace pecado para que con su sangre redima a todo mundo y nos lleve a recuperar esa gracia perdida de Dios por el pecado. Y a recuperar el reino de los cielos. Exactamente. Entonces, por eso está la confesión, sacramentos de la confesión, la penitencia, para poder reconciliarnos con Dios, recoger esa gracia de Dios perdida por el pecado de Adán y Eva. Yo a veces me siento un poco mal como estábamos hablando de la Sagrada Eucaristía, de ver que, como dice el Padre Ramar, en las dos manos como si fuera, digamos, una cosa cualquiera. Y es que no. La mano que va destinada para recibir el cuerpo de Cristo, como dice el Padre Ramar, sostenida, porque va a recibir algo muy especial. Y ya esta toma el pan y se lo lleva a la boca. Ha sido bastante controversial todo este movimiento que ha hecho la Iglesia, pero como dijo el Padre Santo Cura de Ars, porque San Bernardo le dijo: oh mi Dios, qué pena me da mirarte en un lugar de madera, de metal, de lo que sea, y una lamparita pequeña aluzando tu divina majestad. Y el Señor le contesta y le dice: no basta mi majestad, basta el amor que yo tengo a mi creación. Entonces queremos decir allí que el Señor Jesús no se preocupa de que esté en lugares tan excepcionales, sino que el corazón que lo va a recibir. El Salmo 50 de la Liturgia de las Horas nos dice que un corazón sencillo y humilde, Dios no lo rechaza, no lo desprecia. ¿Y cuál es ese corazón? El que no presta dinero a usura, el que obra rectamente, el que no odia a nadie. Ese es el que vivirá en mí y yo en él. Hablando ahora de la Sagrada Eucaristía, yo veo la humildad tan grande que tiene el Señor Jesús, y precisamente ahora tuve un ajetreo muy pesado en la mañana de que fui a buscar un paquete que no me entregaron ayer porque no estuve en casa. El caso es que salí temprano de la casa y lo recogí y pongo gas a mi carro, voy y agarro agua para el uso de la casa y paso por donde está el templo de San Gerardo, que es a donde yo pertenezco, y le digo al Señor Jesús: mi Señor Jesús, mira, ya llevo yo hambre, voy a darle de almorzar a mi esposa, déjame ir y enseguida yo regreso a visitarte. Entonces yo digo, ¿cómo es tan grande la humildad de Jesús para permanecer allí en aquel sagrario solito, y dándonos la oportunidad de que haga nuestros quehaceres menesteres para poder venir a visitarlo? Pero también tenemos unas palabras de Jesús muy bonitas que dice: prefiero la misericordia que no el sacrificio. A eso me basé yo, y por eso le dije: Jesús, voy de paso, pero enseguida te prometo que regreso para atrás. Porque yo siempre, todos los días, aunque sea unos 5 o 10 minutos, voy a darle gracias a mi Dios y a estar un momento allí con Él. Entonces, digo yo, no alcanzo a imaginarme, ni la humanidad entera se alcanza a imaginar la humildad tan grande que tiene el Señor Jesús. Porque día a día, noche a noche nos está esperando allí, en aquel lugar solitario. Pero yo digo, que todos no tomamos el cuerpo de Cristo, me refiero a las comunidades cercanas de la parroquia, y ¿por qué todos no vamos a visitar al Señor Jesús? Aunque sea nomás a decirle: gracias Jesús, pero ya me voy. Y lo que más también me digo yo: Señor Jesús, aquí estás y esperando hasta que uno termine sus quehaceres como ser humano
para venirte a dar gracias. Entonces, ¿cómo le faltamos al respeto también al Señor Jesús con los celulares en la Santa Misa? Los sacerdotes, los ministros de Eucaristía se afanan por decir, apaguen sus celulares, por favor, pero yo he visto personas que entran hasta con 2 celulares. No les basta uno, sino 2. Entonces, el sacerdote para mí es así. Si alguien quiere seguir mis consejos, escuchar mis palabras, que lo haga confiadamente, porque yo sé por qué lo digo. El sacerdote, al estarse preparando con sus vestiduras, ya está imitando a Jesús, al estarse poniendo cuando le pusieron la túnica a Herodes, Anás, que le pusieron Herodes y Anás, que lo vistieron de diferentes, de blanco para juzgarlo como un tonto, y de rojo para burlarse de él como rey. Entonces, el sacerdote hace esa imitación del Señor Jesús. Ya se pone su ropa, su ropaje, todo como sea, los nombres que tenga. Entonces, cuando el sacerdote entra hacia el altar, que sube al altar, va en procesión como cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, arriba del asno, pero ya lleva a Jesús allí. Entonces, al llegar al altar, el sacerdote sube escalón por escalón hacia el Calvario. Eso es lo que representa el sacerdote para ofrecer el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Entonces, los sacerdotes, como repito, los ministros de Eucaristía, por favor apaguen sus celulares. Más de un celular tiene que sonar a la hora del Evangelio, a la hora de la homilía, a la hora de lo más sagrado que es la consagración del pan y del vino. Entonces, el sacerdote, yo lo veo que está centrado en lo que está diciendo porque está siguiendo el misal, el libro que lo guía, y de repente suena un celular, aquel sacerdote ya se desconectó de lo que está haciendo. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque no respetamos el momento culminante del Señor Jesús. Mucha gente... Y eso es una forma de pecado. Eso es un pecado tan grande, porque en una parroquia sucedió así. El padre estaba leyendo ya el Santo Evangelio y suena un celular. La señora lo sigue preguntándole a grito abierto, ¿quién es? Dile que estamos en misa. ¿Quién es? ¿Y quién te llama? Entonces, el padre, como gusten y quieran, terminó de leer el Evangelio. Pero, cuando iba a dar su homilía, así se paró en el frente del pueblo y dijo, yo no puedo dar la homilía así, porque me desconecté de la palabra de Dios. Y absolutamente quedó en blanco mi mente por el sonido del celular y por las palabras de la señora. No hubo homilía, continuamos con la Santa Misa. El Señor, la pareja terminó de hablar y regresan todavía por donde mismo al tiempo de que el sacerdote eleva la Sagrada Hostia. Y yo que ellos ya no había regresado para atrás. Ahora, si no hay sacerdotes, señores, no comemos pan del cielo. Y si no comemos pan del cielo, no tenemos nada que regalar, que dar a los demás, porque nosotros estamos vacíos. Entonces, la Santa Misa es el culmen de nuestra vida espiritual. Es el culmen de nuestra vida espiritual. Nos alimenta a Dios con su palabra y nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Entonces, los sacerdotes, vuelvo a decir, sufren tanto como no tenemos una idea. Y yo lo digo públicamente para que la gente escuche y sepa que cuando vamos a entrar a un templo
Ahí está el sacerdote representando al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús fueron palabras de Él. Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y beber, esta es mi sangre. Se dirige a sus apóstoles, haced esto en conmemoración mía. Entonces, tenemos que respetar las palabras del Señor Jesús. Tenemos que respetar su ministro que Él escogió. Porque ellos están ungidos con el óleo sagrado, que es lo que estaba hablando el Padre Ramar. Mesías ungido. Del Mesías ungido. Entonces, se usó el óleo para ungir al Mesías. El óleo con que ungen también a los sacerdotes. Y los sacerdotes nacen de la Eucaristía. Y para la Eucaristía. Y por la Eucaristía. Entonces, dijo el Papa Juan Pablo II, la iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía es la luz del mundo. Entonces, si nosotros formamos esa iglesia, ese cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿cómo es que el Señor Jesús va a vivir con una gente así que no tenemos el cuidado espiritual el 100%? Sino que vamos al templo, sí. Estamos el 20, el 40, hasta quizás el 60% fuera de lo que se trata la Santa Misa. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el mundo. Ahora bien, el sacerdote, vuelvo a repetir, es el ungido de Dios. Y sin sacerdote no hay pan del cielo. Y si no comemos pan del cielo, vana está nuestra alma. Y la gente que nos rodea o para el grupo al que estamos dirigiendo, ¿con qué los vamos a alimentar nosotros si no tenemos esa Eucaristía de nuestro Dios y Señor? Ahora, los sacerdotes son muy vulnerables a la tentación de Satanás. Y me refiero a esto. Los sacerdotes, uno piensa que los sacerdotes no necesitan la oración de nosotros, pero sí la necesitan, porque ellos están más tentados y más perseguidos por Satanás, porque son los que están tratando de salvar almas. Y Satanás le gusta eso. Entonces, nosotros tenemos que pedir por ellos. Yo lo digo de mi parte, ¿verdad? Antiguamente, yo decía, bueno, pues sacerdote, pues ni modo de que no vaya a estar cerca de Dios si está consagrando el pan y el vino, ¿verdad? Que es un don precioso que Dios le concedió. Bueno, ahora estoy mirando las cosas más diferentes y digo yo, sí, los sacerdotes necesitan más oración. Sí, porque ellos se esmeran en la palabra de Dios, se esmeran a la hora de la consagración del pan y el vino, que imitan al mismo Señor Jesús. Entonces, algunas personas, como esa persona que puso la sagrada hostia en el misal, como que para él o para ella que no haya puesto, no funciona lo espiritual, porque ¿cómo se pone a esconder una sagrada forma en el misal cuando que ya está consagrada? Ha habido personas que dicen, ¿cómo se dan cuenta quién está consagrada y cuál no? ¿Para qué hacemos esas cosas? ¿Para qué tentamos a Dios así? En ese caso, humíllate ante Dios, ríndete ante tu Creador y Salvador y vivirás feliz espiritualmente. Que ni el mundo, que ni la enfermedad, que dijo San Pablo, ¿quién nos apartará de Dios? Ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, nada. Pero hay que estar unidos a Jesús, ¿verdad? Entonces, les pido a ustedes que miran este programa, de verdad, que oremos por los sacerdotes, oremos por la iglesia, para que todos seamos, todos, el cuerpo de Cristo. Viene otra cosa más especial. Por ejemplo, los que participamos en la mesa eucarística.
Si formamos toda la iglesia el cuerpo de Cristo, la Eucaristía nació del corazón de Jesús, porque se manifiesta en el milagro del anciano de hace tantos años, ¿verdad? Entonces, nosotros que participamos de la mesa del Señor Jesús, nosotros que adoramos esa Eucaristía, o sea, adoración perpetua y adoración nocturna y horas santas y horas sacerdotales, la adoración a la Sagrada Eucaristía, entonces nosotros estamos cerca del corazón de Jesús. Y para pertenecer al corazón de Jesús necesitamos estar limpios de todo a todo. Lo más importante, limpios de mente para que nuestro corazón se abra hacia nuestro Dios y Señor y hacia su Madre Santísima. Que tanto que ella sufrió. Yo me pongo a pensar en aquellas 3 horas de agonía del Señor Jesús. Se le haría un siglo estar a los pies de la cruz mirando a su hijo cómo terminaba tan, digamos, Dramáticamente. Trágicamente y dolorosamente, porque la sangre no dejó nunca de estar goteando en el piso. Y aquella madre sin poder hacer nada, sin poder bajarlo, sin poder nada. Sin ella esperar. compartió esa pena. Que por eso qué importante sí. es que nosotros prestemos atención a estas cosas que nos dice Severiano, ¿verdad? O sea, hay que orar por nuestros sacerdotes porque sería un pecado también, un pecado de omisión no hacerlo. Exactamente. También hay que orar por nuestra iglesia para que nuestros hermanos puedan comprendernos y para que el Espíritu Santo nos ilumine para ser cada vez mejores y llegar a esa humildad que es tan difícil. Porque siempre nos gana la soberbia. Entonces, lamentablemente, el tiempo se nos acabó. Pero qué bonito es tratar de ir aprendiendo con las personas sabias acá que tenemos. Pero sabe el será, de todas maneras, que Dios me los Unidos bendiga. a Cristo, ¿verdad? Y tendremos otra oportunidad de seguir con estas conversaciones tan bonitas, conversar de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, pues unidos a Cristo, yo pienso que todo lo podemos, ¿verdad? Todo se puede si estamos unidos al Señor, como dice el Señor Severiano, en la Eucaristía. Así es, porque ¿verdad? es el centro de nuestra vida, la luz del mundo, y la iglesia vive de la Eucaristía, y nosotros somos la Eucaristía. Qué bonito. Así es. Su bendición entonces. Otra vez. Claro que sí. El Señor esté con todos ustedes y Y los que con- nos sintonizan. Y con su Claro. espíritu. La bendición de Dios Espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno, y de los que a quien pueda alcanzar, y les alcance a muchos cada vez más. Amén.